Bien, seguimos en este recorrido por la Catedral de Lima, siempre en compañía de Fernando López, director del Museo Arzobispal. Y estamos justamente en el Museo del Palacio Arzobispal, que tiene dos ambientes, es realmente muy hermoso, cuenta con la presencia de turistas, pero vamos a conocer más acerca del museo, que es, repito, un lugar de mucha atracción. Fernando, ¿cuándo se iniciaron propiamente los trabajos de restauración de la catedral y que incluye también el Museo del Palacio Arzobispal? La restauración, tanto del edificio como de la colección mueble, viene desde hace muchas décadas, ¿no? Pero es a partir del año 2004 que empieza a trabajarse ya con más conciencia, más puntualmente y siguiendo un programa serio. La colección empieza a trabajarse la colección de la catedral, puntualmente el Museo Palacio Arzobispal tiene un año de inaugurado, unos meses más. Eh, la colección del Palacio Arzobispal ha tenido que pasar por un tratamiento para su exposición y su exposición temporal, ¿no? Ahora, ¿cuántos ambientes hay en el Museo del Palacio Arzobispal? El Palacio Arzobispal tiene dos niveles, ¿no? El primer nivel está constituido por una serie de salas donde se exhibe una muestra temporal sobre la Virgen María, María Mater Dei. Acá se puede conocer el gran cariño que movió a la población limeña y peruana por la Virgen, que encomendó estas obras, ¿no? Se han convocado para esta exposición temporal piezas tanto de pintura como escultura de colecciones privadas, conventos, monasterios, iglesias, ¿no? Y Ahora, colección propia también. claro, las exposiciones son temporales, me refiero a que por tema se dan en determinadas etapas. Estamos hablando de esta colección de la Virgen María. Ujú. Después viene otra con otra temática. Claro, por supuesto. Esta colección estuvo proyectada para 8 meses, pero en vista del éxito y la acogida que tuvo, te digo, el cariño a la Virgen María, esta exhibición se ha prolongado más de un año, ¿no? Entonces estamos trabajando en la siguiente exposición. Y en el segundo nivel se exhibe, se muestran los ambientes, o mejor, ha habido una recreación de los ambientes tal y como se habrían concebido en la edificación de este actual Palacio Arzobispal. La estructura original, diremos así. Sí, ¿Cómo era? pero hay que tener en cuenta que este palacio es de los años 30, durante el periodo de Leguía se construyó este Palacio Arzobispal sobre sobre la misma planta de otro Palacio Arzobispal anterior que estaba bastante descuidado, incluso había habido derrumbes, ¿no? ¿Y cuántos salones tenemos en el segundo ambiente, en el segundo piso? Bueno, tenemos una decena o quizás 12 ambientes donde se han recreado estos comedores, salas de estar, de recibo, Uno de los, con mobiliario de época y también otro mobiliario que se ha reconstruido, ¿no? sí, uno de los aspectos que más llama la atención, la verdad, es bellísima la mueblería, ¿no? ¿De qué época data? Tenemos muebles del 17, del 18 y contemporáneos reconstruidos, ¿no? En estilos anteriores. Pero la colección de piezas de arte que se exhiben, pues tenemos desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, ¿no? Estamos hablando de las pinturas. Pinturas y esculturas, En ambos ¿no? pisos. En ambos pisos. El primer ambiente, como ya te dije, está dedicado a la Virgen María, y en el segundo las salas están también ornamentadas, los muros, con pintura al óleo de diversos siglos, ¿no? Claro. Ahora, nosotros recordamos que en el ambiente donde estamos habían oficinas administrativas, ¿no? Le comentaba yo que aquí, por ejemplo, donde estamos ubicados, aquí hacía sus conferencias don Augusto Vargas Alzamora, Monseñor Vargas Alzamora, que en paz descanse. ¿De cuándo se ambientó esto y se abrió al público? ¿Hace cuánto tiempo tenía? ¿Un año, me equivoco? En efecto, como tú dices, este es el Salón del Trono y acá es donde se realizan las ceremonias importantes. Por ejemplo, hace unos años se inició la causa de beatificación de Monseñor Lizón, arzobispo de Lima en los años, desde el año 18 hasta el 30 y tanto. Bueno, ceremonias como estas, ¿no?
Y los ambientes, como te repito, fueron habilitados para exhibir estas piezas de arte desde enero del año pasado. Pero el trabajo de preparación del museo y de la recuperación de las piezas para exhibirlas adecuadamente viene pues casi un año atrás, además, ¿no? Ahora, ¿cómo se realizan los trabajos de restauración? Perdón? ¿Cuál es el plan que se sigue para mantener de la mejor manera estos muebles históricos? Bueno, actualmente estamos aplicando, y no es ninguna novedad, estamos aplicando pues, los principios de la mínima intervención, ¿no? Es decir, tratar de evitar que los objetos se deterioren, simplemente conservándolos, limpiándolos de la manera más adecuada posible, para no tener que sufrir una restauración. Ahora, las piezas que están que llegan a nosotros sumamente deterioradas, bueno, estas sí requieren una intervención mayor en previsión de mayor deterioro, ¿no? Y para devolverle las características en las que fue concebido, ¿no? Para esto, pues, se contratan talleres de restauración competentes que realizan estas obras, Aquí ¿no? en el país. Sí, sí, aquí en el país hay una gran mano de obra en este sentido y hay promociones de jóvenes que... Recuerdo que inclusive tenían que enviarlos al extranjero a restaurarlos. ¿Se llegó a ese nivel? En este caso no, y eso ya se dejó de hacer, si es que alguna vez se hizo, ¿no? Se dejó de hacer hace mucho tiempo. Bueno, son casos puntuales, los que yo conozco en lo particular, pero como te digo, ahora mismo hay grandes promoción, generación de restauradores jóvenes que están actualizándose, están saliendo para perfeccionar permanentemente, ¿no? Y el trabajo de verdad es muy, muy bueno, muy calificado. En cuanto a mueblería, nuevamente, porque eso es lo que más me ha llamado la atención, ¿cuáles son los más antiguos? ¿De qué siglo datan? Probablemente tengamos del siglo XVII, o sea, los más antiguos son del siglo XVII, mediados del siglo XVII, ¿no? Y luego XVIII en su mayoría, ¿no? ¿Y de obras pictóricas? De obras tenemos del siglo XVI, con toda seguridad tenemos algunas piezas del siglo XVI, que no por antigüedad son más o menos hermosas estilísticamente hablando, ¿no? Cada movimiento estilístico tiene sus características peculiares y hay que, si es necesario calificarlas, hay que, desde ese punto de vista, ¿no? Del estético. Y además del gran mensaje evangelizador que tiene, por ejemplo, la colección de la Virgen María es de primer nivel que tenemos abajo, ¿no? En la primera sala, y de verdad habría que aprovechar la oportunidad. De mejoramiento, de implementación aún mayor de este Museo de Palacio Arzobispal? Continuar con este trabajo de exhibición de arte sacro. Recuerda que el Palacio Arzobispal tiene un poco más de un año y entonces en la medida de lo posible ir perfeccionando y mejorando con las nuevas técnicas de iluminación, por ejemplo, o nuevas propuestas de conservación de las obras, ¿no? Esa es nuestra mirada, mejorar, si se quiere, el producto museo, ¿no? Para que a través de su colección el visitante y el público en general entienda esta gran epopeya de la evangelización en el Perú. Recuerda que el arte sirvió como vehículo de evangelización, de herramienta de evangelización que acompañaba y reforzaba la palabra del sacerdote, ¿no? En el púlpito. Y eso es lo que queremos dar acá, la contextualización de ese arte. Claro, usted ha mencionado la palabra visitante. ¿Cuánta gente visita justamente el Museo del Palacio Arzobispal? Hacemos un promedio, a ver, diario o mensual de turistas, ya sean nacionales o extranjeros. El Palacio Arzobispal debe recibir una visita de 100 personas, 100 visitantes diarios. Recuerda que es un museo con ambientes pequeños que no soporta una gran afluencia de público, y entonces tiene que ser equilibrado, medido de acuerdo al aforo de tanto del museo como de sus ambientes, ¿no? O sea, 100 diarios. Ahora, ¿me parece o ha faltado quizás un poco más de promoción? Probablemente,
pero esas son estrategias y medidas que vamos a implementar en lo sucesivo, ¿no? Con la siguiente muestra temporal. Claro, porque quizás, y esto no tenemos por qué negarlo, hay gente que no conoce que aquí hay un museo, ¿no? Esta es una problemática no solo con el Museo Palacio Arzobispal, sino con los museos del centro histórico, ¿no? Con Lima Centro Histórico mismo. Se desconoce el valor patrimonial que tiene la ciudad, el centro histórico de Lima, ¿no? Entonces, innecesariamente, pues, los grandes afectados son los espacios culturales como los museos y puntualmente el Museo Palacio Arzobispal. Definitivamente tendríamos que trabajar el tema de marketing, publicidad y posicionamiento y qué sé yo, pero el problema es mayor, el problema es Lima Centro Histórico, ¿no? Claro, porque si es que me permite el término, quizás los limeños no somos muy museoadictos, ¿no? Para visitar estos lugares. Sí, ¿No? y es necesario hacer un mea culpa, ¿no? Probablemente los museos también hemos vivido un poco de espalda a estas realidades, ¿no? No hemos sabido atender esa demanda, o mejor, atender ese espacio, a ese público que desconoce el tema patrimonio, el tema museo, ¿no? Sí, y además los limeños, los turistas nacionales y extranjeros tienen pues la posibilidad de conocer un lugar maravilloso como es el Museo del Palacio Arzobispal. Muy concreto, amigo Fernando, si usted quisiera convencer a alguien que nos está viendo de visitar el museo, ¿qué le diría? Bueno, yo los invito a visitar no solo el Museo Palacio Arzobispal, sino también el Museo de Arte Religioso de la Catedral de Lima, y por un ticket doble que cuesta 30 soles pueden visitar ambos espacios culturales, religiosos e históricos además, ¿no? Donde pues vamos a tener una visión panorámica de la historia de la evangelización y sus principales herramientas, ¿no?, en el Perú. Muy bien, ya lo saben, amigos oyentes y televidentes, tienen ustedes la posibilidad de visitar un lugar hermoso que es el Museo del Palacio Arzobispal, al costadito nada más de la Basílica Catedral. Bueno, tenemos que hacer una pausa y luego retornamos ya con el último bloque de este programa, siempre en compañía de Fernando López, director del Museo Arzobispal.